Continuando, tenemos los vectores. Ponemos void vectores. También ya tenemos los polinomios. Y en los vectores vamos a crear todo lo relacionado con los vectores. Pero ojo aquí, simplemente vamos a ponerle print, que es programa que realiza operaciones con vectores de n dimensiones. Y el usuario nos va a decir, dime cuántas dimensiones serán los vectores. Entonces, ya teniendo esto, programa que realiza operaciones con vectores de n dimensiones, dime de cuántas dimensiones serán los vectores. Ojo aquí que estamos haciendo porcentaje C, 160. Si nos vamos al código ASCII, el 160, vemos que aquí el 160 es la A con acento. Entonces serán los vectores 160, entonces aquí se va a poner el acento en la A. Ahora vamos a crear una variable, esto es nuevo, esto no lo habíamos hecho antes. Vamos a poner char input 10 y ahora sí, if, esto si no les queda claro, ya está el documento para que lo chequen, está ahí para que lean bien cómo funciona esto, cómo funciona lo de fgets, el input, el buffer, el 10, que es la cantidad, standard input, que es la entrada, y si esto es igual a null, me marca un error. Pero si no, aquí vamos a crear otra variable. Vamos a crear varias variables. Se va a llamar, vamos a ponerlas en inglés, int, primero una de cantidad, vamos a crear otra de opciones, y vamos a crear otra de option while. Esta, la de option while, la vamos a utilizar en el ciclo while, en el ciclo do while para que se siga iterando. Y ahora que ya obtuvimos el valor, vamos a asignarle quantity es igual a strtol, eso igual también lo explicamos, el input, el apuntador a nulo, 10 que es el valor de el arreglo de caracteres, strtol convierte la entrada a un entero y por ello, bueno, strtol es a un long y aquí hacemos el cast a entero y se lo asignamos a quantity ya que es entero declarado. Y ahora vamos a obtener el error. Si el error no está en el rango, entonces ponemos error número fuera de rango. Esto se lo pueden saltar si no quieren obtener el error. Y aquí, si la cantidad es menor o igual a 0, error, la cantidad debe ser mayor a 0. Ahí está. Y ahora sí, vamos con las cosas interesantes. Vamos a utilizar memoria dinámica para obtener los vectores. Vamos a crear el vector 1, vamos a crear el vector 2 y vamos a crear un vector resultante. Estos vectores, vector 1, los creamos con float, que es un apuntador a flotante, calloc, que vamos a reservar memoria dinámica, de cuánto, de la cantidad que nos dio el usuario, de size of float. Entonces vamos a reservar la memoria dinámica de tipo flotante en la cantidad. Si el usuario nos dice 5, vamos a reservar 5 de espacio flotante con calloc de tipo apuntador a flotante. Y eso se va a asignar a vector 1, eso a vector 2 y el vector resultante también lo vamos a hacer de la misma manera, ya que las operaciones con vectores conservan la misma cantidad. Para ello, para rellenar estos vectores podremos crear una función que se llame fillVectors, pero esta función podríamos crearla aquí y poner aquí las llaves y cómo se ejecuta y todo. Pero en este caso no lo vamos a hacer aquí directamente. Vamos a crear otro header aquí en vectores polinomios, vamos a darle new, cs++ header file y vamos a crear funciones de vectores. Listo, ya creamos las funciones de vectores. Ahora aquí es donde vamos a crear la función fillVectors. Entonces ponemos aquí fillVectors y ¿qué va a recibir? FillVectors va a recibir el vector 1, el vector 2 y la cantidad. ¿Para qué? Para crear, bueno, para llenar estos vectores. Entonces ya teniendo vector 1, vector 2 y la cantidad, ¿qué es vector 1? Pues es un apuntador flotante. Vector 2, lo mismo. Y quantity es un entero. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí es un flotante de apuntador. Aquí también. De apuntador a vector. Y quantity es un entero. Y aquí fillVectors va a ser una función de tipo void porque no vamos a retornar nada. Ya tenemos aquí fillVectors, float, vector 1, vector 2 y quantity. Y ahora aquí nos sigue marcando en rojo porque tenemos que incluirla aquí. Recuerden, si nosotros definimos nuestros headers, entonces es
Así, include y vectors functions. Y listo. Ahora con esto incluido, la biblioteca, field vectors ya está aquí. Control clic y nos regresa a la función como está declarada. Vector 1, vector 2 y quantity. Ahora, ya teniendo esto, vamos a ver cómo hacerle para llenar un vector. Ya recibimos el vector 1, el vector 2 y la cantidad. La cantidad de dimensiones que tiene este vector. Y JK, la cantidad de dimensiones, porque vimos que aquí vectores de n dimensiones. En este caso, si nos pasan, por ejemplo, 5, sabemos que es de 5 dimensiones. Entonces va a tener IJK y las otras dos más. De 3 dimensiones, IJK, de 2 IJ, de 1 I, etc. Entonces, en Field Vectors vamos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho aquí arriba. Vamos a crear un char input igual de 10. Puede ser un input de lo que quieran. Vamos a crear un ciclo for i igual a 0 y menor a la cantidad y más o más i. Con un print le vamos a preguntar ingresa el valor del vector 1 en el índice tal. Entonces, ingresa el valor 1 en el índice porcentaje de i más 1. Ponemos i más 1 porque recordemos que estamos empezando en i0. Y como esto va a ser para un usuario final, entonces ingresa el vector 1 en el índice 1 para que sepa que es en el primero, etc. Esto no implica nada más. Y simplemente lo ponemos aquí. Y como está dentro del ciclo for, se va recorriendo 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, ya teniendo esto que se está mostrando, ahora hay que asignárselo a algún valor. Para ello vamos a utilizar if, lo que ya hemos visto, fgets input, el max count es 10, y va a entrar por el estándar input. Si esto es igual a null, entonces pues imprimimos el error. No se pudo leer la entrada. Listo, y vamos a utilizar exit 1. Listo. Ahora, ya tenemos esto, ya leímos la entrada. Ahora, ya una vez que leímos la entrada, se lo vamos a asignar a vector 1 o a vector 2. En este caso ingresa el valor del vector 1. Entonces, vector 1. Aquí ya cambié el nombre. Ahí está, vector 1. Entonces ponemos aquí vector 1 en el índice i va a ser igual a strtoff. En este caso no utilizamos strtol porque en este caso va a ser un flotante, porque vector 1 es un flotante. Entonces strtoff, perdón. Vamos a obtenerlo del input y el endptr va a ser un null. Y listo. Una vez teniendo esto se va a ir asignando al vector 1 en el índice 0, 1, 2, 3, 4. Ya una vez teniendo esto, podemos hacer lo mismo con el vector 2. También podemos hacer la comprobación de si el número está fuera de rango o no. Y simplemente lo vamos a poner aquí. Error, número fuera de rango. Y ahora, en este caso, intenten ustedes hacerlo, pero para el vector 2. Ya está para el vector 1. Ahora háganlo para el vector 2. Muy bien, espero que se hayan podido. Si no, no se preocupen, no pasa nada. Y aquí está para el vector 2. Vector 2, pues en el índice i, strtoff, input, null, error y range, printf, error, número fuera de rango, exit code 1 y listo. Ahora, ya completamos los vectores. Recordemos, como son vectores, están pasando por referencia y no por valor. ¿Esto qué significa? Que no se está generando una copia del vector, sino que se está pasando el vector completamente. Entonces, si yo hago un cambio en el vector, se va a editar el cambio en la variable original, que en este caso es vector 1 y vector 2. Entonces, al yo recibir los vectores, vector 1 y vector 2, se cambia el valor original. Entonces yo mando vector 1, vector 2 y la cantidad, se editan los vectores y al momento de regresar aquí, aunque no retorne ningún valor, como se pasa por referencia, se editan los valores de vector 1 y vector 2. Entonces, hasta ese paso ya tenemos field vectors. Ya obtuvimos el cómo rellenar los vectores y en el siguiente video vamos a ver los siguientes. Y en el siguiente video vamos a ver las siguientes operaciones. Así que vamos con el siguiente.